tal? ¿Cómo están? Mi nombre es Daniel. Es la verdad un placer estar aquí y querer compartir hoy una receta de familia, una receta con sabor a fin de semana. La idea de hoy es cocinar con llama, con carne de llama y los alimentos, por supuesto, que tenemos en casa, lo que predomina en el hogar. Un fin de semana yo sé que en familia se puede uno elaborar con tiempo. Sabemos que la comensalidad es uno de los factores importantes en la familia, ¿sí? La comida es uno de los valores de la familia que reúne precisamente a todos los integrantes y por supuesto el querer compartir es una de las partes esenciales de las recetas, ¿no? Bueno, hoy tenemos llamita, arrancamos, ¿sí? Arrancamos, le voy a pasar este dato de la cual me parece interesante, espero que les agrade. Al final del video por supuesto que vamos a estar mencionando algunas cosas, algunos tips que es indispensable al momento de cocinar a fuego. Hoy estamos utilizando una ollita y leña, ¿sí? Estamos haciéndolo al estilo de hogar. Bueno, acá tenemos la llama, tenemos un pedazo de llama, un corte de blando que es la parte de la pierna, de la cual vamos a trozar la carne de forma considerada para que salgan porciones bastante grandes, ¿sí? Tenemos unas porciones de llamita, de la cual vamos a condimentar con un poquito de orégano, ¿sí? Tenemos orégano, tenemos un poquito de pimienta. Yo lo tengo así todo en bolsita porque de pronto me resulta más cómodo, y además una de las cuestiones particulares que yo observo es cuando ponemos en otro recipiente, tiene que ser herméticamente guardado, de la cual si ponemos en tupper o ponemos en alguna utensilio de vidrios, de pronto que cambie el sabor si no sabemos protegerlo bien estas clases de especias, ¿sí? Esto tenemos acá, la carne bien macerada, la vamos a dejar que repose ahí un momento. Después tenemos otro de los factores que sí me agrada y muchísimo, es el limoncito, ¿sí? Limoncito siempre a mano, que sí, para las carnes comúnmente la carne de llama, que tiene un sabor particular, que es importantísimo. Acá nos está faltando la sal. La sal es otro de los ingredientes que vamos a utilizar y lo vamos a poner luego. Tenemos cebollita, cebolla blanca, también puede ser la cebolla morada, que es una de las cebollitas riquísimas y menos ácidas comúnmente para ensalada. En este caso vamos a utilizar cebolla blanca porque la vamos a llevar a cocción, ¿sí? Esta cebollita la vamos a cortar de pronto que no sea finita. Bueno, a continuación tenemos el tomate, que también sirve para macerar la carne. Sabemos que la carne de llama, le decía en un principio, que tiene un saborcito y un olorcito especial, de la cual muchas de las personas acá en la Puna suelen macerar la carne un día anterior, como para la cocción al horno o otro tipo de cocción, sea el asado también, por supuesto. Bueno, acá tenemos el tomate, lo hacemos el mismo corte que la cebolla. Y esto lo reservamos. A partir de ese momento, cuando ya tenemos todos los vegetales y la carne, recién vamos a poner un poquito de sal. Sal gruesa o sal parrillera, cual para mí las carnes siempre lo tengo preferencia. La carne. Bueno, una vez que tengamos la carne, la cebollita, el tomate, atente con esto. Yo ya lo tengo cocinando. Acá lo que es la carne, los vegetales que ya le había mencionado, ¿sí? Como pueden ver, acá ya está reduciéndose la carne de llama, empezó a pintar color con los vegetales, con los pocos vegetales que puse, ¿sí? Esto ya lo tenía cocinando desde hace una hora. Esto nos lleva más de 1 hora 20, ¿sí? Dicho esto, vamos a preparar otro de los alimentos, de la cual tenemos pues unos papines. Acá en este caso elegí unas ocas rosadas, puede ser unas ocas blancas. La oca comúnmente es dulce. Antes de cocinarla podrían ponerle un poquito, una hora al sol para que desarrollen el azúcar. Sabemos que la oca, la batata son alimentos dulzones
que viene bien con la carne comúnmente asada, con la carne, en este caso estamos haciendo a la olla, que sale riquísimo, ¿sí? Otra de las cosas muy importantes que tengo acá es el picante. El picante es infaltable acá en la zona de la Puna, porque es el condimento de todos los alimentos. Esto es opcional, obvio. En este caso acá tengo un locoto y tengo unos ajicitos más chicos que lo vamos a acompañar hoy precisamente con los vegetales, ¿sí? No le voy a poner la carne porque es opcional. En este caso ya tenemos listo ya como para emplatar. Atentos con esto. Vamos a emplatar. Tenemos la carne ya cocida en su salsa, ya mixta. Comido los fines de semana, por supuesto, en familia. En un principio recalcaba que la comensalidad, las reuniones familiares es importante, de las cuales en este tiempo se está perdiendo la idea de juntarse y almorzar en familia. Entonces lo que yo quiero es precisamente que esto sea importantísimo para que de pronto fin de semana sea especial para la familia, para las reuniones, para las familias que están en otra parte del país, que se puedan juntar un fin de semana. Bien, acá tenemos nosotros presentado la llama con oca y papa. Espero que les haya agradado esta receta y la practiquen. Despierta ya, mujer, así yo puedo